Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Bueno, voy primero hacer un comentario y luego una pregunta. Justamente estaba yo pensando en el museo que he visto que la sacaban, en el Museo Judío de Berlín, que es el sitio que más me ha incomodado a mí estar, y es porque no tiene ritmo. Es decir, los espacios están a propósito hechos sin, no sé si eso es ritmo, eso se puede decir que sin ritmo, sin, no sé qué es, pero es que te incomoda, que te sientes fatal, que estás deseando irte de allí, y era eso justamente lo que quería provocar, creo. Están recortados mucho de esa accidentando continuos, sino que va rotando con espacios agobiantes. El micrófono cuando hable pero si hoy llega, si oye es una cuestión de... Se interrumpe mucho por los espacios que meten, te lo voy interrumpiendo, o sea, que son una suma de dos series de espacios muy verticales, muy agobiantes, con el fluido de la línea, pero que no se percibe, no te deja... No, pero lo que yo te pregunto es, ¿el malestar que produce tiene que ver con lo que... Tiene que ver con la tabla de luz, tiene que ver con los juegos, tiene que ver con los espacios estos agobiantes. La inestabilidad que da no es por el ritmo, no es solo por el ritmo, pero sí es un poco por el ritmo. Las ventanas tienen mucho que ver, son muchas elegantes, son una especie de fragmentos de ventana, ¿no? Y lo otro que iba yo a comentar, que siempre cuando me explicaba que iba a hablar del ritmo, lo pensaba yo tuve una etapa de mi vida que daba clases como de audiovisual, ¿no? Entonces yo les enseñaba una cosa que yo misma hacía, y era cuando se trabajaba en analógico, bueno, no, en digital, tú tienes una pista de audio y una pista donde pones el vídeo, ¿no? Y en esa pista de audio, tú puedes, yo los enseñaba a ellos que yo metía el audio y los seguía para que me enseñara el audio a cómo tenía que ser la imagen. Normalmente se piensa al revés, ¿no? Pero es muchísimo más fácil hacerlo así. Manda el ritmo del audio. Y ahí te adaptas. Sí. No sé, hombre, si quieres estar el ritmo. No, ese es un ejercicio, digamos, como básico, ¿no? Es decir, intentar con el sonido reproducirlo, o sea, que tú sientas más la imagen. Lo que es verdad es que la imagen, o sea, la música y la imagen se asocian siempre de forma mágica. Eso lo dice sí, es verdad. Que al final siempre concuerda. Se pueden hacer ejercicios más o menos precisos, bueno, ya lo hizo Prokofiev con Einstein, ¿no? En Alexander Nevsky, que intentaba hacer coincidir de una forma científicamente brutal cada fotograma con una nota de una manera casi obsesiva, ¿no? De la manera que hubiera una relación absoluta. Pero bueno, no deja de ser un ejercicio. Creo que el cine, lo audiovisual, el tema del ritmo es mucho más amplio, y la relación con la imagen es mucho más amplia. Pero es importantísimo, y además no lo parece, que parece casual, ¿no? Pero para que se viera el ritmo solo tenía que ser no tanto música, sino ruido, sino sonidos puros. Entonces sí se entendería mejor. Pero ya al meter la componente musical, ¿no? en lo audio, tiene unas componentes mucho más amplias que solamente la pauta del ritmo, ¿no? Pero bueno, pero es un tema de cine. ¿Qué hacemos con la cinta? Si se puede bueno, yo tú ahora fantástico, sí, soy un deudor siempre por haber sido alumno de Juan Alfonso Yorno, porque contará, estamos todo el día con lo que dice en Chillida. Por cierto, o que dice Chillida, la gran dialéctica, la gran rivalidad intelectual, creo que entre el escultor, digamos, de oficio, que es Chillida, y el intelectual metaescultor, que es Otenza. Pero bueno, yo creo que el tema del espacio sí tiene que ver más con Chillida, y el tema del vacío sería por una diferente, claro. El vacío espacial es más con Otenza. Pero bueno, el tema de Chillida, yo insisto en lo que yo también he comentado, es decir, la cantidad de tiempo y la cantidad de espacio, esa dialéctica totalmente profunda que existe en Chillida, en cómo se desarrolla la materia, no es lo has dicho, expansión espiritual, y hay otra frase que has dicho, que me interesa mucho, que es materia entre velocidades. Eso es un tema que es puramente lo que estamos diciendo. O sea, el tiempo está dentro y pugna por su distinta velocidad
aplicar la materia, cómo se configura la materia, entonces era un espacio que tiene que ver con esa velocidad. Con eso, entonces, está ligeramente ligado. Él insiste mucho, él insiste mucho en que hay que dejar a la materia hablar, que no hay que imponerse, más que hay que dejar, ¿sabes? Que hay que dejarle aire para que la materia hable también. ¿Sabes? No obligarla demasiado, pero que eso él no lo sabe a priori, no sabe cómo va sucediendo a la vez que va haciendo la obra, ¿no? Como creo que hay 3 turnos de palabra pedidos, como mira que se me ocurre para que se oiga bien, y bueno, hay muchísimos más, ¿no? Lo que se me ocurre para no tener que estar moviendo el micro y que se nos oiga bien en casa es que la persona a la que va dirigida la pregunta, que la repita brevemente y muy breve, lo que te voy a contestar y respondemos, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí empezamos. Bueno, hablo desde aquí. Sí, Vale. y la repetimos, no, que no sea muy largo porque lo tenemos. No, voy a empezar que sea. Bueno, enhorabuena, han dado las intervenciones. Me ha recordado a Middleton, perdonad que yo no vaya a la filosofía porque en eso estoy. A Middleton plantea el tiempo como continuidad, igual que el espacio como continuidad en su concepto de duración o de momento. Cuando se plantean conceptos como por ejemplo el vacío o la nada, cuando se plantean conceptos como el vacío o la nada, él dice que son pseudoconceptos, que realmente no existen, pero que no hay que plantearse qué es la continuidad o qué es la duración, sino que lo que hay que plantearse es cómo se recorta la continuidad o la duración, ¿no? En ese sentido, me ha parecido muy interesante vuestras 2 ponencias, porque claro, recortar el espacio o el tiempo de alguna manera es intentar dominarlo, ¿vale? Por aquello de Antígona de no dominar el lugar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lograr? Y ahí es donde yo creo que es muy, está la pregunta, y ahí es donde existía, yo creo que es un maestro, ¿cómo lograr que el recorte te devuelva al infinito, te devuelva al horizonte perceptivo? No te deje dominando un espacio concreto, sino que te abra a todas las posibilidades, te ponga en un estado de tensión, como lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Entre el infinito y el finito, entre el límite y la multiplicidad que lo rodea. Ese sería el secreto, yo creo. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer todas las preguntas seguidas para ir más rápido, los ponentes van tomando notas, porque si no nos vamos a demorar demasiado, y después, si les parece, ya respondemos. Vamos pasándonos el micro. Pues sin más modificar de una tenía Sí, yo tampoco estoy seguro de quién pidió los signos, pero como vayan preguntando. Una intervención con 2 puntos. A mi juicio, la respuesta al señor que me ha precedido la palabra la da precisamente un poeta, Jorge Guillén, cuando dijo: lo profundo es el aire. Y de ese verso se vale Chiriga para toda una serie de lecturas. Entonces, con eso ya está respondido. Luego, una también que es abrir una, abrir una ventana a una reflexión que creo interesantísima, que surge a tenor de la intervención de la gran organizadora de malagueña, Olga Gómez Millón, que ha recibido que es la catolicidad común entre Heidegger y Chirica. Creo que es interesantísimo, un campo de exploración profundo, porque ambos somos A, católicos, y B, absolutamente enraizados en la tierra, hasta el punto de que uno era de origen campesino y allí siempre quiso volver, y el otro, pues en cuanto podía, se escapaba a la tierra para trabajar por la tierra. Ahí está el ejemplo de Chillida Lejos. Esto no es una pregunta, esto es decir
sería un bonito campo de reflexión. Nada más. Pregunta para el segundo ponente, si el concepto de silencio se puede extrapolar a las artes visuales. Claro, sí, vamos, todo. Bueno, vamos a ver, y voy a intentar ser buen bebé. Ya se ha recordado en Chillida, en anotaciones pequeñas, que creo que es el momento de hacer, ahora aunque se puedan buscar en otros lugares, ¿no? Las obras más conocidas de Eduardo Chillida son El Teine del Viento, que hemos visto cómo aparecía la tensionalidad del mar del océano, no un vacío. El vacío no es nada, no es una falta, dice Difonso de Arrau, ¿no? La sirena varada, el elogio del agua, el elogio del horizonte, la búsqueda de la libertad, el elogio de la tolerancia, el elogio de la tolerancia. ¿Veis en qué se repite el himno? La oración del canto del himno. Eso ya no pertenece al juicio, pertenece a todo esto que decimos a nuestros amantes, tesoro mío, mi bien, el elogio, el himno, ¿no? Después se ha dicho que había algunas obras de Heidegger que él había recitado en grabación. Curiosamente, el Difonso de Arrau hace espacio dedicada a Chillida, y otra es Bauen wollen denken, construir, habitar, pensar, que está en nuestro Hegel, una ausencia en conferencias de artículos traducidos al castellano maravillosamente por un catalán que se llama Eustaqui Basilau, ¿verdad? En ediciones del Serral. Después, una historia que yo ya he comentado en este curso, que recuerda a Ricardo Dottori, en un texto dedicado sobre todo a Gadamer, por una gran revista, y que se llama El último Dio. Y allí, en el 64 cumpleaños de Gadamer, parece que se presentó Heidegger, diciendo: aquí tengo este libro, Difonso de Arrau, que he dedicado a Eduardo Chillida. Luego parece que ya se conocían. Solo estos vascos me han comprendido, porque había toda la comprensión de dejar aparecer lo vivo del ser de la naturaleza. Y luego, Jean Bourget, que comentaba Alba Gómez Millón entre los libros de artista. Claro, Jean Bourget fue decisivo para Heidegger, porque fue el que inicia su rehabilitación en Francia. Cuando Heidegger, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es condenado a limpiar letrinas, le quitan la cátedra, le quitan la biblioteca, y el primero que inicia su rehabilitación es Jean Bourget. Y una de las últimas obras de Heidegger, justo después de Sein und Sein y Difonso de Arrau, el tiempo y ser y arte y espacio, es diálogos con Jean Bourget sobre Heraclito, ¿verdad? Después, que no debemos escapar que los modos plurales de decirse el espacio son en efecto el Ort, con la copertenencia de la tecne y la crisis, el Raum, que es un Schwissen, que es un entre-intensivo, como en el Tajo de Ronda, y Dilictum, el a la vez, es decir, un Hamá griego, que es el que está en las topologías que permiten la respectividad sincrónica de la significatividad de todas las diferencias enlazadas por la diferencia del espacio, ¿no? Ya está, no creo. Luego, en relación a la ponencia extraordinaria, me ha gustado muchísimo y mil felicidades, ¿no? Para que no seamos tan modernos, que nos olvidemos de Grecia, una vez más, ¿verdad? El olvido de la historia tiene que ser un olvido de Grecia. Hacerse cargo de la tetralogía del tiempo ya en Heráclito. Está, como sabemos, el aidion, del tiempo visto desde la vida en un continuo de eternidad indivisible, el cronos visto desde la muerte, el impotente que devora a sus hijos, y el cruce en el aion del instante eterno. Pero el cruce se produce siempre por un lugar determinado, que es el kairos.
el de la gracia, el de la oportunidad. Esas son las 4 dimensiones de la temporalidad que en Grecia nunca se reducen a la sucesividad del tiempo lineal a partir de la historia de la salvación de Agustín de Hipona y de las confesiones, ¿no? Y nada más, comentar una cosa que me parece muy interesante. Las 2 dimensiones ontológicas en tensión, pero contrapuestas, contemporáneas, son una, la espacial, de Chillida y de Heidegger, muy en relación con la física y con lo ecológico, y otra, sin embargo, la bersoniana de Gilles Deleuze, que retoma a Spinoza y que todavía no se hace ni hermenéutica en el sentido de decir dónde me coloco en la historicidad de las aportaciones de la comprensión del lenguaje, ni tampoco se hace tan vinculada a la defensa de la naturaleza perdida, sino que actúa como si estuviera en la naturaleza. Más preguntas, Yo, si no hay más, bueno, realmente no son preguntas, sino comentarios casi. Uno respecto para Javier, sí, es que se no, tienes que acercarse, te lo mando a vos. es el campo. Lo que le quería preguntar a Javier, bueno, no, simplemente comentar una cosa muy, bueno, que me interesa mucho, bueno, con respecto, por ejemplo, al pabellón de los hexágonos de Morgadísimo de Tum, que hemos visto cuando en una de las diapositivas de Javier, y esa frase de Deleuze que yo creo que la toma del inverso Simondon sobre el módulo, ¿no? Que dice, yo creo, inverso Simondon dice, luego lo retoma Deleuze y lo indica, moldear es dar forma estable y definitiva, modular es moldear de manera continua y perpetuamente variable. Como el módulo, con respecto a la tema del tiempo, da esa posibilidad de casi de variar de forma continua, depende simplemente del tamaño del módulo y de formalizar de una manera que nunca se acaba, completamente inestable además, ¿no? Y es muy significativo en cuanto a cómo tomar o cómo apropiarse del espacio de alguna manera con el módulo o cómo hacerlo con la forma. Bueno, es un tema de reflexión, pero nada más, que es distinto, ¿no? Muy barroco el tema del módulo, o sea, muy barroco la forma de no formalizar, la manera de no formalizar, el barroco lo hace el módulo, pero también no acaba de formalizar. Bueno, y luego solamente comentarle lo bien, o sea, cómo no sé, bien descrito que parece el espacio de Heidegger por Octavio Paz en esas frases que ha leído ahora, que son maravillosas y yo no las conocía, y destacar lo que yo coger entero, pero no lo he podido, ya lo verás. Espacio como de límites. Que, vamos, me parece que es una cosa que para finalizar la sesión, pero fíjate que el mismo Chillida dice cuando habla, el mismo Octavio Paz, que lo dice todo también, ¿sabes? Que habla de mí también, dice, bueno, también como habla de todo, ¿no? Como sí, es maravilloso. Esto de Octavio Paz es maravilloso, o sea, a mí me ha parecido, vamos, una felicidad. ¿Alguien más? Eso, yo voy a aprovechar y hago la última. Ya que estoy moderando la mesa, solo una, muy cortita, para la segunda ponencia, que por cierto me ha gustado mucho y no he podido con Walter Benjamin, uno de los filósofos que estudio, o sea, lo estaba viendo y la persona se podía ayudar. Solo una pregunta, o no sé si una pregunta o desarrollar un poquito un tema. Cuando hablas del tiempo del cubismo, hablas de que es un tiempo múltiple y que lo que hace es una alteración de la sucesión natural. Mi pregunta es, entonces, ¿podemos entender que lo natural es la sucesión o la sucesión también es un tiempo cultural? ¿La verdad? Cierran ustedes dos.
Bueno, yo solamente voy a cerrar, ya cerrar todo el todo, porque solo he apuntado una respuesta que ni siquiera me acuerdo bien de cuál era la pregunta, pero cuando la he preguntado, cuando la he preguntado, he apuntado la respuesta, con lo cual, pues, si te acordarás lo que has preguntado, que es a Emilio Ginés, pues ahí está la puesta en obra de la verdad, que es la esencia. Esa, ¿no? La puesta en obra de la verdad, la puesta en obra de la verdad de la que habla Heidegger, y Bátimo cita a Heidegger, que es la obra de arte. Esa es la respuesta. ¿Qué? Desde ahí. Desde ahí. Con respecto a las preguntas, yo creo que existe un matiz entre claro, todo la temporalidad, alta temporalidad de la sociedad también anterior a la temporalidad budista, pero yo creo que los saltos, el salto temporal que plantean de las partes, la temporalidad budista es lo que es lo diferente. Decía, es decir, se puede encontrar una relación entre las partes mucho más lineal, mucho más junta, o sea, mucho más unitaria la palabra en la sociedad anterior, clásica. Sin embargo, la sociedad, digamos, budista o moderna, lo que hace es plantear una fisión de parte, un choque, o sea, de manera que se plantea un movimiento real de las partes, un movimiento abismal de las partes. De la manera que tú tienes que recomponer partes muy distintas. Es una subjetividad muy diferente. Claro, es que la palabra natural, sí, es como relativa, ¿no? Como la anterior, como si no fuera natural, ¿no? Sí, no. Y en cuanto a si el silencio es práctica de las artes visuales, ¿qué serían las artes visuales sin silencio? O sea, es al revés. El silencio es lo que articula todo, es lo que da unidad. Si no hay silencio, o sea, bueno, eso es música, está muy claro. Un flautista, si no hace silencio, se ahoga, no puede tocar. Es decir, lo que asegura que haya continuidad, que haya estructura, es el silencio. Ahora, el tipo de silencio, cómo organiza el silencio las cosas, es lo que varía esa temporalidad cultural, esa temporalidad. Es decir, la música de Cerveza es mucho más espacial en el sentido que hay mucho más silencio. La entidad de silencio, mucho bastante silencio, tiene más valor. Mientras que la música clásica, pues digamos que los silencios, que hay muchos tipos, van increciendo, o sea, el silencio no es un ente cerrado, sino es un intervalo que participa de unos límites, ¿no? También muy diferentes. Pero estructura las cosas de la forma distinta. Pero cuando el silencio adquiere su máximo poder, después de es toda la música del siglo XX. Y yo creo, Javier, que se puede asimilar en plástica y en cultura al vacío, ¿no? No del todo, pero sí, es decir, es como pensar que el silencio no importa, pues es como pensar que el vacío no importa de todo, es lo que hace lo demás, ¿no? Es lo que, pero vacío o espacio. El vacío en el espacio. Digo, vacío. Entre filósofos no me atrevo a explicar esto. Por ejemplo, el Guggenheim de Ray, ¿no? ¿Es un espacio o es un vacío? ¿No? Bueno, se regula el espacio. Yo creo que el vacío es más corteza, ¿no? Es decir, como vaciado espacial. Yo creo que con Chiquita en eso no estaba de acuerdo. Bueno, ya lo habla. Por eso hay tanto debate, Chiquita lo dice. Bueno, voy a presentar yo la mesa de esta tarde porque como la moderadora es la primera que abre esta tarde, pues está mejor que te presente yo que te presente tú. Esta tarde tenemos dos estupendas, seguro. La sesión 10 del curso a las 17 horas es cuando abrimos con una ponencia de Lourdes de Manuel que se llama Abrir espacio desde Walter Benjamin, los pasajes del Flaner, y a las de las 5:30 a las 18:30, pero nos podremos alargar para el debate hasta las 7 de la tarde, cuando tenemos de margen, vendrá Francisco Jarauta Marión a hablarnos detrás de las máscaras de las señoritas de Aviñón.